¿Puede ChatGPT quitarme el trabajo? Seguro que has escuchado que ChatGPT y otras inteligencias artificiales han venido para quedarse y que van a destruir muchos puestos de trabajo, en especial los de programación y análisis de datos, que es básicamente a lo que yo me dedico. Así que vamos a utilizar el programa que utilizo diariamente y ver si ChatGPT es capaz de programar el código y analizar los resultados tal como yo lo haría. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, por lo que yo creo que sí que será capaz de hacerlo, pero aún así ya partimos de una base errónea. Estamos asumiendo que la persona que va a utilizar este programa para hacer el análisis en lugar de acudir a un especialista, conoce el funcionamiento del programa. Y eso es algo que no suele ser así. Cualquier persona es capaz de pedirle a ChatGPT que le haga el código para jugar al Tetris, pero dudo mucho que todo el mundo sea capaz de saber qué programa utilizar, cómo introducirlo, responder ante errores y ser capaz de generar el archivo final ejecutable. Y en el caso específico de mi trabajo, la estadística, creo que los resultados que nos va a dar, si bien no van a ser del todo erróneos, no va a tener en cuenta muchas de las suposiciones que solo se conocen tras mucha práctica, conocimientos de las bases teóricas de la estadística y de los métodos que estaremos utilizando. Vamos a empezar. Tenemos esta base de datos, que si vemos aquí, cuenta con el número del paciente, el grupo que pertenece, el IMC, el sexo y la actividad. Supongamos que un profesional quiere saber si el IMC en los dos grupos es diferente, pero no simplemente sacar la media y ver si son diferentes a ojo, no. Queremos ver una comprobación estadística, obteniendo un p-valor. El profesional, que ya ha realizado más estudios, conoce ciertos parámetros como p-valor, como significancia, pero nunca ha hecho el análisis estadístico puro. Y en lugar de ir a un profesional, decide intentar realizarlo con ChatGPT. Así que vamos a intentar realizar este análisis. Vamos a empezar copiando los datos y dirigiéndonos a ChatGPT. Un prompt que podría poner alguien que no tiene mucho conocimiento de cómo se realiza el análisis sería: quiero saber si el IMC es diferente en ambos grupos en RStudio. Tengo estos datos e introducimos los datos. Bueno, como vemos, de momento es lo que está haciendo es copiar los datos que hemos puesto, nos dice que los tenemos que cargar y nos dice que realicemos una prueba de 2 muestras, un t-test. La prueba indica que queremos comparar el IMC por grupo y data indica dónde se encuentran los datos. Si la prueba es significativa, el p-valor será menor a 0.05. Entonces podremos concluir que hay evidencia suficiente para afirmar que el IMC es diferente en los grupos A y B. Vale, pues vamos a copiar esto y volvemos a RStudio. Vamos a pegarlo y ejecutamos. Obtenemos un p-valor de 0.91. Por lo tanto, y volvemos aquí, bueno, vamos a preguntárselo de hecho. Mi p-valor es de 0.91. ¿Qué significa? Vale, un p-valor de 0.91 indica que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que no hay diferencias de IMC entre los grupos A y B. En otras palabras, no se encontró una diferencia estadísticamente significativa en el IMC entre los grupos A y B y este estudio. Y aquí nos suelta un tocho de por qué el p-valor. Vale, entonces el investigador podría decir: no hay diferencias, perfecto. Por lo tanto, a primera vista se cumple lo que mucha gente dice, que sí, que ChatGPT es capaz de hacer el trabajo de muchos profesionales. Pero esto no es cierto del todo. Al fin y al cabo, para realizar un t-test, cualquier persona que busque en Google cómo comparar dos grupos en RStudio llega a la misma conclusión. El problema que yo veo a utilizar ChatGPT es que si la pregunta no es muy específica, los resultados no van a ser precisos. Y para hacer preguntas muy específicas se debe ser experto en este tema. La figura del estadístico, en mi caso, sigue siendo necesaria. Primer problema que encontramos aquí: al pedirle que compare estos grupos, no tiene en cuenta unas reglas que tienen que cumplir los datos para poder realizar un t-test. Por ejemplo, que haya homogeneidad de los datos, que sean independientes y que cumplan una distribución normal, ya que para poder utilizar el t-test, el IMC deberá seguir una distribución normal, y aquí en ningún momento lo ha realizado. Si eres estadístico podrás decirme: no lo he utilizado porque los datos vienen de una distribución normal, entonces no necesita calcularlo otra vez. Pues bueno, vamos a comprobar esto, a ver si es verdad. Vamos a poner que en lugar de una normal sea una exponencial. Como vemos ahora, los datos, el IMC, siguen una distribución exponencial, no son normales. Vamos a ver si ChatGPT es capaz de detectar esto. Vamos a volver a preguntarle lo mismo, pero cambiando los datos. Ahora vemos que nos dice que agrupemos los datos, cosa que antes no nos ha dicho porque directamente nos lo ha dado ya agrupado. Y de nuevo nos dice
que utilicemos la T de student. Por lo tanto, no tiene en cuenta en ningún momento la normalidad. Luego, otro fallo que yo podría detectar es que no tiene en cuenta el resto de variables. Simplemente compara el IMC en función de los dos grupos. Si bien nuestra hipótesis es que ambos grupos tienen un IMC diferente, esto puede deberse a otras variables como el sexo o la actividad que realiza cada paciente. No tener en cuenta estos factores podría llevarnos a un error en la interpretación de los resultados. Otra cosa que tampoco tiene en cuenta es que los grupos no están distribuidos de igual manera, es decir, en el grupo A tenemos 65 pacientes, mientras que en el B tenemos 50, algo que también habría que tener en cuenta para su análisis. Y por si os quedáis con la duda, si utilizamos el test de Shapiro-Wilkinson para comprobar si hay normalidad, vemos que los datos del IMC no siguen una distribución normal. Evidentemente, siguen una exponencial, pero lo quería calcular para dejar claro que ChatGPT no lo calcula, simplemente lo obvia. Esto ocurre en un análisis tan sencillo, que aquí podréis decir que estoy siendo demasiado quisquilloso, que a lo mejor no hace falta todo esto para un test tan sencillo. Pero imaginaros que estamos con un modelo multivariante, imaginaros que estamos con datos realmente importantes y grandes. Si en un test tan pequeño encontramos fallos o fallitos o cosas que obvia, ¿qué no podrá fallar en análisis más grandes? Por supuesto, esto es ChatGPT 3, el 4 supongo que tendrá mejores resultados y en el futuro mejorará muchísimo más. Pero a la conclusión que quiero llegar es que, como en cualquier mejora, es que la inteligencia artificial nos permite hacer cosas que antes no éramos capaces. Pero para llegar a los mejores resultados seguirán siendo necesarios los expertos. Igual que con Midjourney, yo puedo crear un cuadro cuando antes no era capaz de dibujar ni una casa, pero tendré que ser experto y conocer teoría sobre el arte para poder obtener los mejores resultados. De igual modo, en la programación, alguien que conozca todos los aspectos del programa, del lenguaje y entienda el porqué detrás de las cosas, será capaz de conseguir unos prompts mucho mejor que alguien que simplemente utiliza la inteligencia artificial probando y probando. Ahora somos capaces de programar en minutos cosas en las que antes tardaríamos horas, pero sin los conocimientos teóricos nunca podremos llegar a los máximos. Esa es mi opinión. Deja la tuya en comentarios y podremos crear un debate sobre esto. Y si tienes otra prueba que creas que ChatGPT sí que puede superar, déjala también en comentarios e intentaré resolverla. Así que espero que no me despidan y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.